yo. Jamás no me aventura de evangelizar, jamás no me aventura. Ver un poquito quiénes somos y qué es lo que hacemos, y también algunos de ustedes ya tienen algunos años de conocer apóstoles de la palabra. No sé si algunos allá en México conocieron apóstoles de la palabra. Alce la mano. ¿Quién? Muy bien, ustedes, 2, 3. Y otros ya los conocieron aquí, apóstoles de la palabra. Y también en vista que algunos de ustedes que ya van conociendo apóstoles de la palabra les gusta el carisma o el método, entonces ya ir dando pasitos más firmes. ¿A qué me refiero? Ya no simplemente ver qué es lo que hacen los apóstoles de la palabra, cuál es el carisma y qué es lo que hacemos en la iglesia, sino también tú qué puedes hacer dentro de la iglesia. Y si te sientes atraído con este carisma, ¿qué puedes hacer desde tus posibilidades por el trabajo y la familia? ¿Sí? Nosotros, pues gracias a Dios, no hay nada que nos impida poder realizar la misión y entregarnos totalmente a la misión, porque nos consagramos para ello, ¿sí? Pero ustedes tienen su familia, aquí no se diga el trabajo, ¿sí? Pero esto no significa de que no se pueda prestar un servicio en la iglesia, ¿sí? Que se pueda prestar un servicio en la iglesia. Muchos apóstoles de la palabra, en concreto, más allá en México, que tienen su familia, su trabajo y todo, realizan un apostolado. Lo que se tiene que hacer es cómo yo acomodarme y cómo sacar el tiempo, porque tiempo no hay, ¿sí? Pero sacar el tiempo para hacer algo en la iglesia. Y por eso quería ahorita explicar un poquito cómo está estructurado nuestra comunidad misionera, para que ustedes conozcan quiénes somos los apóstoles de la palabra y qué es lo que hacemos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si muchos de ustedes simpatizan con apóstoles de la palabra o quieren ser apóstoles de la palabra, conozcan quiénes somos. Ahora que yo estoy encargado de los centros de formación y a veces dar retiros, cosas así a promotores y defensores de la fe de algunos departamentos de apóstoles de la palabra, un día agarré en curva a algunos apóstoles de la palabra casados que tienen años de ser apóstoles de la palabra, pero los agarré en curva. ¿En qué sentido? Yo decía, a ver, si vas a una comunidad o a una parroquia y un sacerdote te pregunta, a ver, ¿quiénes son los apóstoles de la palabra? ¿Cómo están estructurados? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué le dirías? Y muchos no sabían. Y aparte decía yo un ejemplo, el material que tenemos, ¿de qué se trata? Y en sí, ¿cuál es el carisma de apóstoles de la palabra? Y algunos no sabían. Pero no es porque no querían, sino algunos decían, padre, es que la verdad, nosotros recibimos formación de apóstoles de la palabra, pero nunca nos explicaron sobre el carisma. Son apóstoles de la palabra, pero no tenían la idea cómo está estructurado el carisma. ¿Y por qué también quiero, y es interesante que todos los apóstoles de la palabra sepamos esto? Porque somos una comunidad relativamente nueva, que tenemos pocos años de fundación, 33 años se va a cumplir de fundación. El padre Maturi acaba de cumplir ahora el 23 de mayo aniversario. Y el 2 de julio, si ustedes pueden ver las contraportadas de los libros, al reverso, es decir, atrás, ahí viene cuando fue fundado el movimiento, el 2 de julio de 1978. ¿Sí? Entonces tiene pocos años, va a cumplir 33, 34 años. En muchos lugares no conocen apóstoles de la palabra. Imagínense, si la fundación fue en México, aparte que México es grande, muchos de ustedes no conocieron allá en México apóstoles de la palabra, ¿sí? Y esto que estamos trabajando en muchos lugares. Pero voy a esto, que el movimiento apóstoles de la palabra tiene un carisma muy especial, muy especial.
Y como es también, cuando digo muy especial, me refiero a que tanto como en muchos lugares son bien recibidos, en muchos lugares, adiós, no los queremos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo muy especial? Y precisamente una vez el padre Matuli nos decía, ser apóstoles de la palabra es un don. No cualquiera es apóstol de la palabra. ¿Sí? Entonces, es un don. Y yo admiro mucho a muchos que son apóstoles de la palabra. ¿Sí? Y sobre todo, por eso le decía que son a quien es apóstol de la palabra, aquel que conoce un poquito la realidad de la iglesia y se preocupa por ella. Aquel que realmente conoce su iglesia católica y quiere hacer algo por esta iglesia. ¿Sí? Entonces, para ello quiero, ahorita les explico más o menos cómo está estructurado el movimiento. El movimiento de apóstoles de la palabra está dividido, se puede decir, en 3 ramas, que es voluntariado misionero, que es el más grande y está extendido. Gracias a Dios estamos todos, Centroamérica, Sudamérica, en Europa estamos España, Portugal e Italia, en África, en Cabo Verde, África, norte de América, pues México y Estados Unidos. Y es el voluntariado misionero prácticamente es el que se está surgiendo en muchos lugares. Dentro del voluntariado misionero, que es el movimiento eclesial, apóstol de la palabra, surgen 2 sociedades de vida apostólica. ¿Qué son las sociedades de vida apostólica? Se refiere a institutos de vida consagrada. Estamos hablando de religiosas y sacerdotes. El Instituto Misionero Apóstol de la Palabra, que es compuesto por hermanas que se consagran a Dios para toda la vida, como las religiosas, la única diferencia es que ellas no utilizan hábito, pero los votos, pobreza, castidad y obediencia y votos perpetuos lo hacen igual a unas religiosas. Todo igual, noviciado, postulantado, culeorado, todo lo hacen igual a las religiosas. Nada más la única diferencia es que ellas no utilizan hábitos, pero hacen sus votos perpetuos y todo. Y en el caso de los varones, la fraternidad misionera, que está compuesta por sacerdotes, diáconos y seminaristas. Gracias a Dios, nuestra comunidad misionera, somos bendecidos por muchas vocaciones, gracias a Dios. ¿Sí? En estos pocos años de fundación de seminaristas, mínimos tenemos unos 100 seminaristas. ¿Sí? Y de apóstol de la palabra a tiempo completo y a tiempo limitado, pues hay muchísimos en diferentes, uniendo todos los que hay en diferentes países. ¿Sí? Entonces somos una comunidad misionera que gracias a Dios nos estamos extendiendo, poco a poco nos estamos extendiendo. En el mismo México estamos abriendo pequeños centros de formación, pequeños seminarios, para ir formando a todos los jóvenes que ingresan a nuestro centro de formación, ya que nosotros no pedimos hasta cierto punto, como puede ser a otros seminarios o congregaciones, en el aspecto académico, uno que quiere ingresar, sea para vida religiosa o en el seminario, no importa el estudio. Un ejemplo, y no me avergüenzo, yo entré nada más con primaria. Yo en el movimiento estudié la secundaria, la prepa y todo dentro del movimiento. Yo, si hubiera querido ingresar a una comunidad religiosa, otra, o diocesano, nunca yo hubiera sido sacerdote. ¿Sí? Pero aquí yo ingresé al movimiento. Primero, cuando ingresé, también no tenía ni idea del seminario ni nada. Iba nada más por 3 meses. Pero después ya me llamó la atención el carisma y todo. Entonces hice mi formación de 5 meses. Después la promesa de 1 año. Antes de terminar el año fue que ya me entró fuerte la inquietud del vocacional. Y después de la orientación y todo, ya ingresé al seminario. ¿Sí? Pero la mayoría, por eso nosotros tenemos seminarios menores, donde estudian primaria, secundaria, preparatoria. ¿Sí? Y la mayoría de los que hemos ingresado al movimiento, muchos no teníamos preparatoria o secundaria. Y varios de los que ya estamos
nos han ordenado sacerdotes, entramos con primaria, con secundaria, ¿sí? Muchos, varios uno entró con tercero de primaria, que se ordenó diácono junto conmigo, tercero de primaria, y empezó a estudiar, a terminar la primaria. Él es de Guatemala, por radio. Se llevaba su radiocito y allá en la misión ponía su programa a la hora que daban clases por radio, y él ponía su radio y empezaba a estudiar, y después iba a presentar exámenes y así, y ya va el sacerdote. Entonces esto está haciendo de que nuestra comunidad misionera crezca, porque no importa el estudio que tenga, lo importante es que tenga este deseo de servir a Dios, ame el carisma, y si siente la vocación al sacerdocio, adelante. No importa el tiempo que tarde, si va a tardar 10, 12, 13, 15 años en el seminario, no importa. Lo importante es que si es su vocación en nuestra comunidad misionera, puede realizarse como sacerdote, como consagrado o laico comprometido. Aquí no hay esa distinción de qué título tienes. Aquí no importa. Los únicos requisitos que pedimos es que sepa leer y escribir. Y algunos no sabían ni leer ni escribir muy bien, y ahí aprendieron. Como muchos y hermanas y hermanos han ingresado a nuestra comunidad misionera que no sabían el español, hablaban algún dialecto. Aprendieron el español en la comunidad y salen a misión. Una hermana que ella no habla maya, no sabía nada de español, aprendió el español, y después la mandaron, imagínense, a Italia. Ella aprendió italiano y todo, ¿sí? Y no sabía hablar español, ¿sí? Entonces en nuestra comunidad misionera hay esta oportunidad para cualquier persona que pueda realizarse y pueda convertirse en protagonista y en evangelizador, ¿sí? No importa el estudio. Los requisitos para que ingresen a nuestros centros de formación es nada más que tenga capacidad de convivir, que pueda relacionarse con todos, deseo de conversión y buena voluntad. Esos son los requisitos, ¿sí? Estudio no importa, ¿sí? Y si no sabe bien leer, allá va a aprender. Si no sabe bien escribir, ahí va a aprender, ¿sí? Para nosotros igual, un hermano que tenga muy poca capacidad y entra al centro de formación y casi no puede leer o escribir, no importa que se pueda tardar 4, 5, 6, 8 meses en el centro de formación. Si se le vea el interés y el deseo de predicar y de formarse, adelante. No importa que tardes 6, 8 meses o un año en el centro de formación, y después ya haces tu promesa y sigue. O lo canalizamos en algunos lugares a que vayan a realizar misión en sus comunidades. Entonces el carisma de apóstoles de la palabra, le digo, poco a poco, gracias a Dios, nos vamos extendiendo en muchos lugares. En muchos lugares somos aceptados y en muchos lugares rechazados. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto también muchos apóstoles de la palabra, así que digamos que tengan una buena presentación, pues no, ¿sí? Una, porque vuelvo a repetir, por ejemplo, casos concretos, hermanas que mandaban a Europa a misión, y le decían a las hermanas, a ver, ¿qué estudios tienes? No, pues primaria, otras tal vez secundaria. ¿Y tienes alguna especialidad, alguna licenciatura? No, pues nada más estudié secundaria. Ay, no, hermanita, pues gracias. ¿Por qué? Porque en Europa, para dar una formación así, solamente licenciados, mínimo licenciatura. ¿Ah? Y las hermanas las rechazaban, las pobrecitas. Llegaban a las parroquias, a ver qué estudios tienen, primaria, secundaria. Nada, hermanitas, gracias. Y las rechazaban. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que llegaban, por ejemplo, algún licenciado y todo, a dar clases sobre Biblia, y mucha gente me entendía. Y en algunas parroquias donde estos sacerdotes aceptaron a apóstol de la palabra y llegaban las hermanas a dar cursos bíblicos y todo, la gente rápido captaba y veía la diferencia. Veía la diferencia de un licenciado, conceptos y mucho conocimiento, pero la pedagogía y la forma sencilla de apóstoles de la palabra, de transmitir la palabra de Dios, muchos pues vieron la diferencia. Entonces fue así que empezaron a entrar, entrar. Y así en muchos lugares. Por eso un ejemplo, apóstol de la palabra, vuelvo a repetir, no importa inclusive su situación intelectual. En muchos lugares, seminarios, piden calificaciones, ¿sí?
calificaciones. Si este tiene puro 6 o puro 7, ¿sabes qué? No es para ti. Y sale del seminario. Para nosotros no importa eso. Nosotros tenemos, en nuestra formación en seminario, tenemos que llevar estos aspectos de nuestra formación. Tenemos que equilibrar área espiritual, área vocacional, intelectual, pastoral y la comunitaria que les decía, de espiritual. De nada sirve que un seminarista saque puro 10 si no sabe convivir con los demás. De nada sirve que sea muy espiritual, ¿sí? Muy espiritual, si no se lleva también con los demás. Tiene que equilibrar esas áreas, ¿sí? Porque es una formación equilibrada. En muchos seminarios, área intelectual, no importa si se pelea con sus propios seminaristas, si dice malas palabras, si se emborracha, no importa, ¿sí? Lo que importa es calificación. Si ni sabe dar un curso, dar un retiro, no importa, ya lo va a aprender cuando sea sacerdote. Pero ahorita dedícate a estudiar, y nosotros no. Nosotros llevamos todas las áreas. Excelencia, tienes excelencia académica, tienes que tener excelencia pastoral, excelencia en la vida comunitaria, en la vida espiritual, es decir, en equilibrio. Si tienes 6 en intelectual en la escuela, no importa que tengas 6 espiritual, no importa que tengas 6 pastoral, pero se lucha por llevar ese equilibrio. No es que puro intelectual y no sepa hacer nada, puro intelectual y de vida espiritual no sabe, no tiene nada de espiritualidad. Entonces, un equilibrio. Y aparte de estas 2 sociedades de vida apostólica, dentro del el movimiento eclesial hay muchos le llamamos ramas o departamentos, ¿sí? El movimiento eclesial a nivel general, estos departamentos o ramas son, un ejemplo, promotores y defensores de la fe. Promotores y defensores de la fe es un departamento que se mueve en el área de la apologética. Laicos casados, solteros, que trabajan, estudian y todo, pero reciben formación con nosotros, y estos hacen ciertos apostolados prácticamente fines de semana. Hacen un apostolado específico en el área de la apologética, que es la defensa de la fe. Está el departamento de pastoral bíblica, que estos se dedican más en el área bíblica. Dar cursos sobre Biblia, enseñar a la gente a leer la Biblia, visitar las casas, para promover la introducción de la Biblia, la lectura y el manejo de la palabra de Dios. Pastoral bíblica. Está también de pastoral de enfermos, personas que se dedican a realizar algún apostolado solamente con los enfermos, y esto le llamamos enfermos también misioneros, personas que están enfermas y ofrecen su enfermedad por las misiones. Entonces son personas que atienden, por decirlo así, a los enfermos, visitarlos, darles formación, enseñarles a hacer oración con la Biblia y todo. Está el pastoral de enfermos. También tenemos el departamento de música, que es el que se dedica a la música. Hay un estudio de grabación y ahí van de diferentes grupos o apóstoles de la palabra a grabar. No se cobra nada, lo que se hace es que de la grabación se toma para apoyar las misiones. Entonces, departamento de música, enfermos misioneros, pastoral bíblica, también de JUMAP. El grupo es JUMAP, no FUMAP. FUMAP es fumadores. De JUMAP, que es Juventud Misionera Apóstoles de la Palabra. Es un nuevo departamento de puros jóvenes, pueden ser estudiantes, estudian, pero también se les da formación y ellos salen a misión. En las vacaciones salen a misión, o fin de semana realizan algún apostolado. Se reúnen cada 8 días, reciben alguna formación, se les da retiros y todo. Entonces hay diferentes departamentos dentro de la comunidad misionera, y todos estos departamentos con un solo carisma, ¿sí? Nada más voy a leerle así rapidito de una de las circulares que ha escrito nuestro fundador, y en una de ellas explica sobre nuestro carisma y dice: ¿qué es un carisma? Un don, un regalo que hace el Espíritu Santo a un individuo o a una comunidad. Ahora, ¿para qué este carisma? No para vanagloriarse o para llevarlo de adorno. El carisma es una capacidad que Dios da a uno para prestar un servicio a su pueblo, ¿sí?
Es decir, el carisma que Dios concede a la persona no es para decir, yo sé esto, o yo tengo este don, o este carisma. No, no es por eso dice para vanagloriarse, sino para servir a la iglesia, para prestar un servicio al pueblo, a la iglesia, al pueblo de Dios. Todo carisma se transforma en misión. Es decir, que yo no puedo tener X carisma, pero no hago nada, ningún apostolado. Por eso hay un canto que compuso el padre Matuli que dice: muchacho, te digo, utiliza el coco, es decir, la cabeza. Dice, hay que hacer historia, a esto te invito, porque el tiempo en que vamos hay que hacer algo. El no hacer nada es un delito. El no hacer nada. Entonces cada quien, no sé si no me equivoco, aquí mismo una vez les preguntaba, cada quien qué carisma o qué don tiene. Nadie puede decir yo no sé hacer nada. Nadie puede decir. Nadie. Porque aparte se está diciendo inútil. Aparte se está diciendo inútil en otras palabras. Y nadie aquí, nadie en el mundo es inútil. Inútil significa sin utilidad. ¿Ah? Todos somos útiles. Cada quien sabe hacer algo. Sabe hacer algo, por lo menos tortilla, pero sabe hacer algo. ¿Ah? Nadie puede decir yo no sé nada. Entonces todos tenemos un carisma, un don. Algún día, vea, dice, todo carisma se transforma en misión y por lo tanto en responsabilidad. Algún día se tiene que dar cuenta. El padre un día nos cuestionaba en esto, y es cierto, vean hermanos, un día Dios nos va a pedir cuenta de qué manera y cómo utilicé mi carisma. Cada quien sabe hacer algo, y de eso que tú sabes hacer, Dios nos va a juzgar. No solo como papá, como sacerdote, como misionero, no. El carisma que tú tienes, X. El don que tú tienes, X. Eso lo estás poniendo al servicio de la comunidad o no estás haciendo nada con ese carisma. Entonces dice, nos va a pedir cuenta cómo se utilizó el carisma. Recuerden la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Que a alguno le dio cuántos? 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El que hizo 5 trabajó, lo multiplicó. El que hizo 3 lo multiplicó. El que hizo 1 lo multiplicó. ¿Qué hizo? Porque tenía miedo. Ahí está. Ay, es que tengo miedo. Pero ¿por qué no va a hacer visita domiciliaria? Ay, es que tengo miedo que me rechacen. Tengo miedo. Ahí, deja enterrado tu talento, tu carisma. Y un día Dios va a decir, ¿qué hiciste con él? Ay, Señor, es que tuve miedo, es que eres muy exigente, es que eres esto, por eso mejor no me moví a mi casa. Nos va a pedir cuenta. El Señor preguntará, ¿qué hiciste con la capacidad que te di para resolver tal o cual problema? ¿Qué hiciste? ¿Cumpliste con la misión que te encomendé? No se trata de entretenerse en algo según el carisma, sino de cumplir con la misión asignada, es decir, echarle todos los kilos, como se suele decir, metiendo dentro la mente y el corazón con todas las energías de la que uno se disponga. Y esto el fundador, nosotros que vivimos, yo que vivo con él, soy testigo de esto. El padre Matuli no descansa. No descansa. Yo a veces, que le digo viajo, a veces en la semana viajo a 2 lugares diferentes, viajar a 6, 7, 8 horas. Y no se cansa. Digo, ahora el fundador, a 75 años que acaba de cumplir, viaja para acá, viaja para allá, está aquí, está allá. Es incansable. ¿Por qué? Porque él se metió algo en la mente, la palabra de Dios, y tengo que enseñarlo. Se metió algo en la mente. Nuestros católicos están saliendo de la iglesia y tenemos que hacer algo. Se te metió algo en la mente. Tenemos que cambiar ciertas estructuras eclesiales. Y él mete mente y corazón en eso. Por eso donde quiera, él anda por acá, por allá, por allá. ¿Por qué? Porque el carisma, Dios le dio un don y él no descansa sirviendo en eso que Dios le dio.
en nuestro caso concreto, ¿en qué consiste nuestro carisma? En hacer, este es lo que tienen que tener ustedes clarito, como yo, es decir, todos los apóstoles de la palabra. Nuestro carisma consiste en hacer de la Biblia de todo católico. ¿Sí? Hacer de la Biblia el libro de todo católico. ¿Qué significa eso? De que el apóstol de la palabra, donde quiera que vaya, tiene que hablar de ¿qué? De la importancia de tener ¿qué? La importancia de leer ¿qué? La importancia de llevar donde quiera ¿qué? De ahí el canto. Biblia para todos. ¿Y qué significa todos? Que no solamente una Biblia tiene que haber en la casa. ¿Cuántos miembros son en la casa? X miembros. ¿Cuántos celulares hay? ¿Uno? ¿Ah? Y está nada más el celular. El que quiera hablar, aquí está el celular. ¿Sí? Y una persona va a llamar solamente a este celular. No hay un celular. Cada quien tiene su. Ahora, ¿es por lujo? ¿Se tiene celular por qué? Necesidad. ¿Sí? Necesidad. Se utiliza, aunque algunos no por necesidad, nada más ahí para traerlo, para juegos, videos, para el tiempo, en otras palabras. ¿Sí? Pero, es decir, mucho por necesidad. Es algo básico, fundamental. ¿Sí me explico? Es fundamental. Entonces la palabra de Dios se tiene que convertir en esto. Para cada católico, el libro fundamental. ¿Para conocer a quién? A Dios. Para vivir una vida cristiana. Para conocer mi fe. Para tener un encuentro con quién? Con Cristo. Entonces el apóstol de la palabra, esto tiene que hacer. Es decir, primero tiene que estar enamorado de qué? De la palabra de Dios. Enamorado de esto. Porque cuando el apóstol de la palabra o el católico tenga un conocimiento de la Biblia y tenga una experiencia de Dios a través de las Sagradas Escrituras, es por eso entonces que la va a recomendar. Y va a enseñar. Pero ¿cómo yo voy a enseñar si yo no conozco nada de Biblia? ¿Por qué? Porque nunca me enseñaron. Entonces dice, Biblia para todos. Biblia para todos. Que en mi casa cada quien tenga su Biblia. Y Biblia para todo. Una es para todos. Otra es para todo. Cuando digo para todo, ¿a qué se refiere? Biblia en la catequesis. Esto es lo que estamos impulsando mucho en nuestra comunidad misionera, que para todos se utilice la Biblia. ¿Desde cuándo? Desde la catequesis. A ver, ¿a quiénes de ustedes le entregaron su Biblia al iniciar la catequesis? Vean qué triste. Y esa es una realidad. ¿Quiénes de ustedes actualmente, bueno, ya algunos ya han recibido formación y todo, pero antes de conocer apóstol de la palabra o antes de que te comprometieras más en algún grupo en la iglesia, sabías utilizar la Biblia? Nadie, ni yo. Yo entré al seminario y no sabía utilizar la Biblia. Digo, al movimiento. No sabía nada de Biblia. ¿Por qué? Porque antes, como en muchos lugares actualmente, en nuestro pleno siglo actual, se sigue cometiendo el error ¿de qué? De dar catecismo sin la Biblia. Se sigue cometiendo el error. ¿Por qué? Porque estos niños van a terminar su catequesis y van a salir la primera comunión, siguen la confirmación, va a salir de su confirmación y como ustedes verán, nuestros templos, mayoría son jóvenes, ¿verdad? Todos de nuestros templos, la mayoría que llegan a misa son puros jóvenes, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde están estos jóvenes? ¿Cuántas confirmaciones no han habido? ¿Cuántas primeras comuniones? Pero ¿por qué estos nunca tuvieron una conciencia cristiana y una formación bíblica? Porque nunca se les enseñó eso. Pero hay una diferencia. En muchos lugares que ahora parroquias, diócesis, donde están utilizando la Biblia en la catequesis, un cambio se está viendo.
Nosotros mismos, que ahora leemos más la Biblia. A ver, ¿no ha habido ciertos cambios en sus vidas? ¿Y gracias a qué? ¿Al contacto con qué? Pero si ustedes nunca leen la Biblia, nunca, por eso decía bien San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a quién. A Cristo. Conocer las Escrituras es conocer a quién. ¿Por qué creen ustedes?